me conozcáis, que sois muchos, mi nombre es Rubén, voy a confesar el pecado, soy teleco, ¿vale? Pero vengo a hablar de soluciones en el ámbito de la ingeniería. Voy a aterrizar mucho qué es lo que hacemos desde Bioactiva, con casos de esto muy cortito y al pie, como digo yo, para que veáis, sobre todo los que estáis en este sector, cómo la inteligencia artificial puede ser rentable, ¿vale? Yo soy doctor por la UPCT, por lo cual tengo que dar las gracias a tanto que me han enseñado y creo que es muy importante poner de manifiesto la importancia en la formación básica y teórica en el campo de la IA. ¿Por qué? Bueno, pues yo de hecho en el doctorado me especialicé en lo que se llama aprendizaje reforzado. Hoy en día vemos muchísimo todo el tema de IA generativa, pero la realidad es que el advenimiento de la IA generativa viene precedido por el aprendizaje reforzado. ¿Por qué? Bueno, estos modelos de razonamiento que hoy en día vemos y que están triunfando en muchísimos casos, y de hecho son lo que potencian los agentes, OpenAI, que fueron los primeros que llegaron a este tipo de modelos, lo que aplicaron fue aprendizaje reforzado en los modelos de lenguaje, en los LLM, le dieron una serie de refuerzos positivos cuando el modelo resolvía un problema, por ejemplo matemático, un problema que fuera fácilmente verificable, y daba un refuerzo positivo cuando lo hacía bien, un refuerzo negativo cuando lo hacía mal. Lo que observaron fue lo que ahora en DeepSeek han titulado el aha moment, que es cuando la propia LLM decía, ajá, así que tengo que solucionarlo de esta forma. Y llegaba a generar hilos de razonamiento, lo que se llaman chain of thoughts, cadenas de pensamiento, por las cuales verdaderamente todo esto tenía sentido. Y además la conducción autónoma, que se ha comentado también por Jorge, también va con aprendizaje reforzado. De hecho, Tesla venía fabricando más de millones de líneas de código para hacer mover sus vehículos, y hace muy poquitos años pasaron un modelo de aprendizaje reforzado donde alimentaban con millones de horas, porque no sé si lo sabéis, pero bueno, Tesla va grabando siempre la conducción que vais haciendo, luego la suben a sus servidores y aprenden con vosotros. Pues, potenciando esa inteligencia artificial basada en aprendizaje reforzado con las horas y horas de grabaciones, fue que pudieron verdaderamente hacer una conducción muy suave, y es que estamos viendo ahora como verdaderamente está dándose esa conducción autónoma. Entonces yo vengo a poner un poco de manifiesto ese aprendizaje reforzado, que parece que solo se habla de IA generativa, pero es lo que ha dado lugar a muchos de estos sistemas. Bueno, comentando un poco sobre Bioactiva, quienes somos, hace 7 años, un egresado también de la UPCT en Ingeniería Industrial, para que veáis, y yo, Teleco, fundamos Bioactiva, y ya nos dimos cuenta de hace un montón de tiempo que esto de la inteligencia artificial iba en serio. Nosotros nos especializamos un poco en la parte de visión artificial, y ahora comentaré por qué, un poco movidos por esta necesidad en la región de dar soluciones a empresas agroindustriales. Hablo de agroindustriales porque para nosotros tiene mucho sentido mezclar la parte agro, sobre todo las fases de post cosecha, con la parte industrial, que verdaderamente es lo que se hace en los sectores agro, en la parte de post cosecha. Ha comentado Jorge que él verdaderamente lo que veía súper interesante es que la IA nos da una capacidad de hacer algo que no podíamos hacer anteriormente, ¿no? Generar nuevos productos, no sé qué. Pero lo que nosotros encontramos cuando vamos a ese directivo de empresa, sobre todo en esta tierra, es que lo que quieren hacer es optimizar costes y llegar a ser más eficientes. Desde mi punto de vista, no es que ahora podamos hacer cosas que antes no podíamos hacer per se, sino que ahora podemos hacerla a escala y en coste, lo cual en la práctica es lo que tú dices. Realmente el directivo lo que está interesado en ahorrar costes. Y veréis, aquí quiero tranquilizar a todos, a Belén en la primera, porque la gente, el directivo tipo, cuando introduce inteligencia artificial, no lo hace pensando en despedir gente. Lo lo hace en seguir creciendo con el mismo número de personas, que es ideal, ¿no? Esa escalabilidad se consigue empujando la productividad. Y lo que estamos viendo cuando vamos a empresas es cuando liberamos mano de obra, y ahora cuento una serie de ejemplos, lo que el directivo hace es colocar a esas personas en trabajos de personas. Es decir, en trabajos creativos, donde se necesite cierta comunicación, cierta capacidad creativa, que a día de hoy la es más difícil que llegue. Vale, voy a comentar brevemente, si esto me deja, las 4 un poco verticales que es donde nosotros nos hemos especializado. Nos hemos especializado, como decía, en la parte de visión artificial, porque en el sector agroindustrial, esto es una materia, el sector agroindustrial es donde más sentido tiene. Yo típicamente venía siendo un poco, pero receloso de lo que las LLM podían hacer. ¿Por qué? Porque si bien funciona muy bien en la típica demo, cuando tenemos que dejarla volar solas, no nos fiamos ni nos deberíamos fiar. Como ha comentado el compañero,
las alucinaciones son muy peligrosas, porque una de las mayores problemáticas que presentan las LLMs es que suenan muy convencidas. Si tú no sabes verificar lo que te ha dicho la LLM es cierto o no, yo no la usaría, ¿vale? Por eso soy también un poco receloso de eso que dicen de va a programar todo el mundo. De momento no, porque cuando se produce un error, y más pronto que tarde se producirá un error, si no sabes programar, no sabes solucionarlo. Y tú a ChatGPT le puedes decir, estás equivocado en esto, y lo mismo te dice, pues tienes razón, y te va a generar otra mentira. Si no eres capaz de corregirlo, es muy difícil verdaderamente que quiten puestos de trabajo a día de hoy. Lo que sí pueden hacer, como ha comentado él, es multiplicar por 10 la productividad de un ingeniero informático. De hecho, ese 10x software engineer, que es lo que comentaban hace años, que era el ingeniero que producía por 10 de lo que una persona normal podía hacer, ese animal mitológico, ahora cada vez lo vemos más, porque gracias a las LLMs, lo que uno producía, ahora lo multiplica por 10, sencillamente por una velocidad de generación de escritura, ¿verdad? También a la fuerza estamos empezando a producir soluciones de IA generativa más como apoyo que como una máquina que sea capaz de operar sola, ¿vale? Y nosotros veníamos haciendo muchos RPAs en el pasado, lo que estamos empezando a introducir, lo que ya mis compañeros han adelantado, que son el tema de agentes. Lo que nosotros estamos viendo, a ver, por matizar un poco ahí, a ver, sabe que yo soy muy guerrillero, y yo me voy apuntando cosas mientras la gente se maneja y me gusta matizarlo. Lo que nosotros estamos viendo es cómo tú, usando tu propio ERP, puedes integrar una LLM más que cambiar de ERP, pues sabes que es un trauma eso, más que cambiar una ERP que ya usa una LLM. Los agentes lo que nos van a permitir es definir esos conectores que usando tu propio ERP y usando tu propio software, la LLM de turno sea capaz de usar. De hecho, Claude definió un estándar de comunicación entre software tradicional y LLM, que se llama MCP, que lo que permite un poco es crear esos conectores. Nosotros estamos ahora dándole muy fuerte a eso, digamos que va a ser la nueva ola de RPAs. Lo que anteriormente uno programaba la lógica del RPA, la automatización, el típico automatismo que te solucionaba un proceso, pues ahora lo que permitimos es, creando ese conector, que la LLM sea la que decida el flujo. Vale. Entramos mucho en la parte de IA medida porque la realidad es que la empresa media de la región de Murcia lo que necesita es una solución a medida. Hemos visto casos impresionantes de IBM y por parte también de Navantia, pero la empresa media murciana tiene una necesidad muy particular. Entonces nosotros nacimos desde el principio con una vocación tremenda de servicio. O sea, nosotros ponemos a disposición de la empresa nuestro know-how para solucionarles problemas. Entonces nosotros, en lugar de decir, tenemos este producto que encaja, nosotros decimos, tenemos este conocimiento que encaja. Entonces, bien mediante hiperautomatización o bien mediante optimización operacional, que viene siendo optimizar procesos, pues ayudamos a esa empresa a ser más eficientes y ser más productivos, que al final lo que, como decía, la mayoría quieren. También estamos trabajando con la empresa pública. De hecho, tuvimos una reunión hace muy poquito con la FNMT, donde le ayudábamos a automatizar un montón de procesos, porque parece mentira, pero hay algunos entes públicos que aún van un poco donde pasa en ese sentido. Y me ha gustado ver mencionado a dos de los ponentes, a Volkswagen, porque estamos empezando también un trabajo con ellos. Me ha puesto un poco nervioso ver ChatGPT y Volkswagen, porque no sé cómo serán vuestras relaciones, pero como oigan nube y mis datos, les sube la tensión, ¿eh? Vale. De hecho, nosotros, la mayoría de agentes que desarrollamos, los desarrollamos on-site, vendemos modelos de LLM on-site, el dato no sale de su núcleo para dar tranquilidad. Porque es verdad que lo de Azure da mucha confianza, pero aún así hay gente muy, muy recelosa que prefiere que no se suba ni a la nube. Entonces, bueno, voy a comentar unos casos de uso. Esto es un poco la gente con la que hemos trabajado, pero quiero ir directamente a los casos de uso porque a ver me lo agradezco por la hora, que vamos justos. Bueno, uno de los casos que a mí más me gusta es el que hicimos con Agrucaper, que nos valió el sello de Agroban, de CaixaBank, a solución de IA pionera, ¿vale? No sé si habéis comido alcaparrones vosotros, aquí en la región de Murcia se come mucho, pero a veces pasa que cuando te echas un alcaparrón en la boca, pues resulta que está duro, ¿vale? A día de hoy ningún ser humano es capaz de decir, viendo el alcaparrón si va a estar duro por dentro o no, sin morderlo o cortarlo, ¿vale?
Nosotros, utilizando tecnologías hiperespectrales, lo que permitimos es, mediante un modelo de visión entrenado por nosotros y esas cámaras hiperespectrales que permiten ver en el infrarrojo y en el ultravioleta, determinar si el alcaparrón por dentro va a estar duro o no. Esto en la práctica lo que genera es una línea ultra premium de alcaparrón que ningún competidor tiene. Esto lo hemos aplicado en muchos más sectores, en la naranja, en el limón, vamos a ver más adelante, y lo que al final permite es verdaderamente llegar a ese caso que antes no se, digamos, esa tecnología que antes no se tenía. Sin la visión artificial y sin los sistemas hiperespectrales no se puede hacer porque el ojo humano tiene las limitaciones que tiene. Con Grupo Zamora, que lo conoceréis porque estamos en Licor 43, también hemos automatizado muchísimos procesos, en este caso muy orientados a la optimización y a la reducción de costes, liberando mucho personal de procesos que a nuestro juicio no son procesos que debieran emplear personal. Es decir, en este caso, ver pasar botellas para ver defectos, en nuestro juicio no es una cosa que debiera hacer una persona debe estar en un trabajo digamos, más humano, y entonces lo que hacemos es sustituir muchos de los procesos de supervisión visual humana por procesos automatizados. Vale. Con Fucimo, que también es otra empresa productora de cítricos, en este caso también de la región de Murcia, utilizamos nuevamente tecnologías de visión hiperespectral, de las cuales hacemos gran uso por nuestro conocimiento. Lo bueno de las tecnologías hiperespectrales es que tienen un background muy de ingeniería que somos capaces de explotar, los unimos con modelos de visión artificial y somos capaces de hacer algo que anteriormente no se podía. Insisto, no se podía porque el ojo humano tiene sus limitaciones, pero nadie ha dicho que las cámaras tengan que ver como ven los humanos, ¿verdad? Entonces, aplicamos estas tecnologías de visión hiperespectral para permitir detectar de forma anticipada defectos e incluso picaduras de la mosca de la fruta o algún tipo de plaga que el limón presenta pero aún no se ha manifestado. De esta forma, antes de llevar al lineal del supermercado el limón, somos capaces de expulsarlo, incluso 48 horas antes de que cualquier humano pueda siquiera verlo. Bueno, lo que ofrecemos, como decía, es tecnológico bastante un tecnológico bastante fuerte y una solución personalizada en base a lo que la empresa necesita, ¿vale? Que yo creo que es un poco el valor que ponemos de manifiesto.